mejoras en el reglamento del ITM. Bueno, lo primero es explicar qué es un reglamento. Un reglamento es un instrumento normativo que rige la vida de los estudiantes en la institución. Esto ya sea tanto en áreas académicas, así como en áreas disciplinarias. Esto pues es como con la intención de ayudar mm, o identificar siempre de manera fija y estricta cómo se van a realizar las evaluaciones, cómo se van a llevar a cabo las calificaciones, también para prevenir conductas erradas dentro de la institución. Esto cobija tanto a estudiantes de pregrado, posgrado y en ocasiones a los egresados que aún no tienen un título o a quienes se encuentran pues como en este tránsito entre los periodos académicos. Entonces, eso sería lo primero. Bueno, lo segundo, o ya para empezar como tal con cada uno de los 5 puntos, sería la primera, que es transición hacia los resultados de aprendizaje. Bueno, eso lo aborda el reglamento en los artículos 74, 8 y 24. Y lo que nos dice es que el ITM actualmente realiza el proceso evaluativo como un camino para aprender aptitudes y adquirir conocimiento, ¿cierto? Eh, pero por otro lado, el PEI del 2023 ofrece otro método que es donde, como bien lo dice acá, debería evaluarse en base al conocimiento que demuestre el estudiante. Es decir, que muchas veces, hasta el momento el ITM pues, realiza la evaluación en lo que se ha aprendido a raíz de todo el semestre para evaluar qué tanto sabe el estudiante de los temas que se han visto, lo cual considero que es totalmente necesario porque así se sabe qué puntos debe reforzar el alumno y en qué temas debe poner más atención, pero también creo que es muy necesario hacer este tipo de evaluaciones o que un porcentaje de la evaluación también sea en base a lo que el alumno ha, digamos, adquirido durante este semestre, pero que no sale en el examen, porque muchas veces en el examen no se incluyen algunos temas de los que quizás el estudiante también tiene mucho conocimiento o que hay temas en los que el estudiante ha presentado un poco más de dificultad, por eso está bien el método evaluativo que hay actualmente, pero creo que también podría implementarse ese conocimiento que a veces adquirimos, pero que precisamente no se toca en la evaluación o que pasa un poco más desapercibido y que también pues debería darse como un valor dentro de la evaluación. Bueno, el segundo es la evaluación formativa y la realimentación, los cuales se tocan en el artículo 85, 87 y 91 del reglamento. ¿Esto qué nos dice? Que actualmente el ITM y gran parte de las instituciones, el principal instrumento para realizar las pruebas son orales o escritas. Y el PEI sugiere que la evaluación sea un proceso más holístico e interdisciplinario. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que podrían empezar a usarse otro tipo de herramientas como portafolios de evidencia, retos de aprendizaje, ya sea en problemas o en proyectos integradores, o sea, algo un poco más práctico, no solamente dentro de los ítems que se deben hablar de manera oral y escrita, sino que otros métodos evaluativos también podrían ser de gran ayuda, porque no solo encasillaría al estudiante en algo, sino que además le permitiría explorar otros tipos de habilidades que también podrían ser de gran ayuda tanto dentro del área académica como en un área más práctica o laboral. Bueno, ya esos son como 2 puntos que yo considero que se deben tener en cuenta dentro del régimen un poco más académico. Dentro del área disciplinaria encontré 3 factores que me parecieron muy importantes que deberían de tener reformas o actualizaciones. El primero son eh, los protocolos para la violencia basada en género y diversidad que se abordan eh, en los artículos 126, 127 y 140 del reglamento. Y es que según el reglamento, si bien sí se abordan diferentes temas de indisciplina, eh, siempre los abordan con términos como actos de inmoralidad o discriminación. Y eso me parece muy delicado porque primero el acuerdo 01 del 2025
exige explícitamente protocolos de prevención, de detención y atención de violencia basada en género, antirracismo e inclusión. Entonces, ¿por qué eso me parece muy delicado? Porque si bien ya el ITGM tiene pues un, digamos, una escala respecto a las sanciones, creo que debería abordarse de una manera mucho más precisa porque no podemos decir que vamos a encasillar todos los tipos de temas de disciplina que se pueden presentar en términos tan amplios y que no tienen como un enfoque directo en cada o en la diversidad que se puede presentar dentro de un problema, porque se pueden presentar vacíos legales, se podrían presentar algún tipo de manera de evadir cierta penalización. Las cosas se deben llamar por el nombre que son, sobre todo en una sociedad como la que vivimos actualmente. No podemos decir que dentro del mismo término se va a calificar qué tan grave fue una acción, por ejemplo, una riña entre dos mujeres o entre dos hombres y calificarla con ese mismo término a una riña entre un hombre y una mujer. Creo que ese es un ejemplo muy específico, entonces las cosas se deben abordar por el nombre que son y creo que debería ser más específico el reglamento respecto a estos actos indisciplinarios dentro de la institución. Es lo mismo un ataque verbal, como ya lo mencioné, entre dos hombres o entre dos mujeres, aún no entre un hombre y una mujer. Creo que es como el mejor ejemplo para dar o evidenciar este punto que yo considero, perdón, que debería pues como actualizarse. Bueno, también tenemos la integración de la salud mental en el proceso disciplinario, y es que el artículo 141 y 29 del reglamento nos indica que eh, si bien por temas de salud mental o física se puede dar de baja a un estudiante, también retirarse, no se detiene como muy en cuenta hasta el momento dentro de los procesos disciplinarios y creo que lo que debería tenerse en cuenta porque a veces diversos temas de este tipo se dan a raíz de algún tipo de problema de salud mental y si bien no debe eximirse de su obligación respecto a la penalización que debe recibir, sí podría tenerse en cuenta para brindarle un acompañamiento en caso de que lo necesite o incluso a raíz de eso poder identificar si tiene algún padecimiento mental que quizás la persona desconoce y eso también podría ayudar a identificar eso, a darle un seguimiento, un acompañamiento o en caso de que sea necesario darse de baja al alumno, pues que ya tenga un conocimiento sobre eso y pueda abordarlo en su vida con ayuda de algún profesional. Y por último, tenemos actualización ética para la era digital y tecnológica que se aborda en el artículo 140 y 139 del reglamento, en el que si bien hay sanciones o penalizaciones debido a fraude, incluso en temas de normas APA, plagio y todo este tipo de temas, creo que el PEI lo aborda como transformar la realidad y es que para nadie es un secreto que actualmente la inteligencia artificial es algo que ya es parte de nuestro entorno, sobre todo como estudiantes, hace parte de nuestra cotidianidad usarla en todas las áreas, diría yo, pero creo que esto debería ampliarse un poco más y como de manera más minuciosa el estudiar qué tareas están siendo hechas directamente con inteligencia artificial, porque si bien la inteligencia artificial es un gran apoyo y deberíamos usarlo como una herramienta para muchas cosas de nuestra área académica, sí debería tener un límite para que esto no llegue a ser un reemplazo de nuestra capacidad de pensar, de razonar, de preguntar, no puede ser un reemplazo a nuestro pensamiento porque si la IA nos da una frase, nos da un argumento o algo y nos cita autores, perfectamente los alumnos podríamos ir y dar eso como una idea propia, como un pensamiento propio y eso más allá de incurrir incluso en plagio porque no son pensamientos propios, eso también nos afectaría porque estaríamos perdiendo nuestra capacidad de autoanálisis, de aprender realmente y estaríamos dejando eso a un copiar y pegar o parafrasear y creo que por eso también debería tenerse en cuenta. Y yo creo que ya con eso estaría abordando los 5 factores que se piden dentro de la tarea.
posibilidades de mejoras en el reglamento. Espero que lo haya abordado de manera que se entienda. Eh, Igualmente el trabajo creo que es algo subjetivo porque es mucho dentro de lo que uno considera de manera personal que se puede cambiar, y eso es lo que yo considero que es como importante actualizar o reformar dentro del reglamento.